Quiero llevarle por favor al libro de Daniel. Hemos estado nosotros durante algunas semanas estudiando lo que es una mente espiritual. Hemos visto nosotros en la Escritura que nadie puede agradar a Dios en la carne, y una mente puesta en lo humano es pecado, es muerte. ¿Sí? La mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Jesús lo dijo de una manera todavía más fuerte, y quiero que me escuche, porque cada parte de lo que vamos a ver es de extrema importancia. ¿Sí? Jesús fue mucho más fuerte en su manera de expresar esto cuando se lo dijo a Pedro, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego no le dijo porque practicas la brujería, no le dijo porque tú andas con diferentes tipos de religiones falsas, le dijo porque pones la mira en las cosas de los hombres. Lo satánico no viene por el hechicero y por la manda y por la brujería y por esas cosas. Lo satánico viene porque los hombres ponemos nuestra mente y nuestro enfoque en lo humano. Estas no son palabras mías, estas son palabras de Jesús. O sea, Pedro no le estaba diciendo algo malo a Jesús. Jesús les acaba de anunciar que él iba a Jerusalén, iba a ser torturado y golpeado y finalmente crucificado por los judíos. Y Pedro voltea y le dice: no, Señor, que nunca te pase semejante cosa. Y nosotros diríamos: ¿y eso qué tiene de malo? Pedro está comunicando un afecto, un cuidado, una preocupación por Jesús, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Nunca he visto una reprensión más fuerte en toda la Biblia, y menos de boca del Señor Jesús. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Wow. No estamos hablando de algo que es deseable o que sería provechoso. No, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de Dios o de Satanás. Estamos hablando de la luz o de las tinieblas. Y cuando yo pongo mi enfoque en las cosas humanas, es muerte, es diabólico, es terrenal. La Biblia le llama esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, en Santiago. Y nosotros queremos pensar que no es tan malo, que de hecho, ¿a poco no decimos nosotros con frecuencia: bueno, es que somos humanos? Y Jesús dijo exactamente: tú pones tu mira en lo humano y tú abres todo, la vida, toda tu influencia al reino de las tinieblas. Porque nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres espirituales. Es tu destino ser espiritual. Si tú has creído en Cristo, todo el objetivo de Dios al trabajar contigo es hacer de ti un hombre, una mujer espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva y Él establezca su reino visible en la tierra, y esto no es cuento de hadas para aquellos de ustedes que no son familiares, no están familiarizados con la Biblia. Esto es Biblia absolutamente clara. Esto es doctrina fundamental cristiana desde hace 2000 años. Cuando Cristo regrese a establecer su reino visible aquí en la tierra, será un reino totalmente espiritual en su funcionamiento. Y como yo voy a estar ahí, como Cristo me redimió para que yo esté ahí, entonces yo necesito dejar lo humano y ser espiritual, o yo no voy a tener cabida en ese lugar. Entonces aquí no hay alternativa, familia. Todos somos llamados a ser gente cuya mente se enfoca a lo que es espiritual y que entiende lo espiritual y que camina de acuerdo a lo espiritual. Como dijo Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí camino en un cuerpo humano, sí necesito comer, sí necesito ciertas cosas físicas, pero no vivo, no milito, no conduzco mi vida de acuerdo a lo humano.
a lo carnal. Conduzco mi vida de acuerdo a lo que Dios me ha concedido. Qué fuerte, qué real. Y esto para nosotros es el objetivo personal de la vida de todos nosotros. ¿Sí? Como se lo digo a mucha gente, yo quiero ser espiritual. ¿Sí? Hay gente, no aquí, gracias a Dios, de veras se lo digo, no lo digo de broma, no aquí, pero hay muchos lugares donde gente usa la palabra espiritual como una especie de sarcasmo. Uy, qué espiritual. Eso, cuando yo he oído eso, mi respuesta es, oye, yo quiero ser espiritual. Porque si yo no soy espiritual, solo me queda una alternativa, y ese es ser carnal, y eso es muerte. Yo necesito ser espiritual. Y aquí no hay excepción. Esto no es una cosa que corresponde al púlpito, esto es lo que corresponde a todos los que hemos renacido en Cristo Jesús y que hemos recibido el Espíritu Santo. No lo recibimos para tener una sensación, lo recibimos para ser espirituales. Amén. ¿Sí? ¿No le da gusto saber que su destino y su parada final o su objetivo final es ser un hombre y una mujer espiritual? Y que usted no va a estar atado a este mundo, a la mentalidad de este mundo, a los vicios de este mundo, a la mentira de este mundo. Usted no va a estar atado a eso para siempre, ni siquiera en una pequeña cantidad, porque usted fue redimido y estamos caminando hacia esta nueva, completamente nueva forma de vivir que tenemos a nuestro alcance, que nadie más tiene, porque solo el que está en Cristo tiene acceso al Espíritu Santo. Nadie más tiene acceso al Espíritu Santo. Nadie más puede ser espiritual. Nadie más. Hay gente que puede ser moralmente decente, linda, pero no puede ser verdaderamente espiritual. No pueden, porque solo el Espíritu Santo te hace espiritual. Ser espiritual no es así como tratar, no. Ser espiritual es gente guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros somos los que tenemos ese extraordinario privilegio. Gloria a Dios. ¿Sí? Dígale a su vecino, yo estoy caminando hacia la espiritualidad. Dígaselo. Ya sé que es palabra dominguera, dígaselo de todos modos. Dígale, yo voy a ser espiritual. Dígale, mírame a los ojos. Yo voy a ser un hombre espiritual. Dígaselo a alguien. Comprométase, diga, yo voy a ser una mujer espiritual. Muy bien. ¿Sí? Ok, ahora, espiritualidad o una mente espiritual no es lo que el mundo piensa y no es las ideas que teníamos. La vida espiritual según el Señor es otra cosa, y queremos examinar algunos de los ejemplos. Quiero examinar ahorita a Daniel. Si me acompaña a Daniel capítulo 9, y es muy importante ver estos ejemplos, porque eso nos permite a nosotros entender cómo vamos a caminar. ¿Sí? Ser espiritual no es según yo opine o a mi manera. Ser espiritual es nosotros caminar como Dios ha diseñado que caminemos. Así que quiero leerles Daniel capítulo 9 verso 1. Dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ok, déjenme le explico eso porque está escrito en chino un poco. Darío era un rey de la nación de los Medos. Había un imperio que se llamaba el imperio Medo-Persa. Eran dos naciones que se habían unido. Los persas eran los más fuertes, eran la parte dominante, pero los medos eran una parte esencial de este imperio. ¿Sí? Cuando Persia conquista Babilonia, este rey medo es el que toma la regencia o el gobierno de la provincia de Babilonia. Arriba de él estaba el rey persa que se llamaba Ciro. Entonces por eso en la Biblia vas a encontrar que Ciro y que Darío, y dices ¿cuál es cuál? Ciro era el mero y Darío era un rey debajo de él, de la alianza que tenía. Entonces el que gobernaba Babilonia ahora era Darío, pero el rey de todo el imperio se llamaba Ciro. ¿Ok? Es importante esto porque
en todos los diferentes pasajes vas a estar escuchando de estos nombres. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. ¿Cómo miró? No fue una lectura superficial. No leyó la Biblia para ver qué sentía, ¿sí? Leyó la Biblia atentamente, la estudió. Dice: miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, Dios le había anunciado al pueblo de Israel que si ellos no enderezaban sus caminos, Él los iba a castigar. Y su castigo es que ellos iban a perder su nación, iban a ser esparcidos por todo el mundo, pero que iba a ser un tiempo específico, 70 años. Está en el libro de Jeremías. Entonces, Daniel, que ya tiene 70 años en Babilonia, ya era de una edad de aproximadamente unos 82 u 84 años cuando escribe esto. Daniel ve en los libros que Dios dijo 70 años. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto, familia? La Biblia es una realidad. La Biblia no son cosas que ay, qué hermoso. La Biblia te dice cómo vivir la vida. Fíjese, hay muchos casos, pero este en particular nos llama profundamente la atención, porque Daniel cambia todo su proceder de acuerdo o por causa de este dato que leyó, ¿dónde? En la Biblia. Y literalmente te puedo platicar varios casos en la escritura donde alguien, fuera el rey David, fuera el rey Josías, etcétera, hicieron algo específicamente porque la Biblia les decía: haz esto así ahora. Familia, así vivimos nosotros. La Biblia no es un libro de consejos. La Biblia es nuestro manual que nos marca exactamente cómo caminamos. Ahora, inmediatamente Daniel reacciona. Este es un hombre de 80 y tantos años de edad, ¿sí? Que por muy sano que esté, 80 y pico de años es un montón de años. Para todos aquellos de ustedes que ya tengan algunos años, estén entraditos en años, ¿verdad? Los años no son ningún factor. No nos estorban en lo más mínimo. Ay, que yo estoy muy viejo. Sáquese esas ideas de la cabeza, porque Daniel tenía 80 y tantos años de edad. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Y él empieza a orar por el pueblo de Israel, pero como parte del pueblo. Me voy a saltear por ahora la oración y quiero llevarle al versículo 20. Y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Se estaba llorando. Estaba hecho pedazos Daniel. O sea, esta no fue una oración de que ay, Señor, ayúdanos. Estaba llorando a mares por su pueblo y por la traición de su pueblo contra su Dios. Esta era la esencia de su oración. Estaba deshecho de que cómo nosotros pudimos hacerle esto a Dios. Y mira cómo nos ha venido la maldición por causa de nuestra traición. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Una mente espiritual no es una mente fría. Una mente espiritual no es una mente indiferente que guarda su distancia. Un hombre o una mujer espiritual es alguien que conoce el pensamiento de Dios y el corazón de Dios. Pero no de que lo conoce de saber cosas, sino de que está conectado a ello. Tú lees los salmos. Esta mañana leí 2 salmos del rey David. Qué conexión con el Señor, con el corazón de Dios. Qué manera no solamente de pedirle a Dios, sino de estar conectado con las emociones de Dios.
O sea, emociones no son una cosa mala, porque Dios tiene profundas emociones, pero emociones no pueden ser las que a nosotros nos nacen en un desorden y al azar, sino emociones ligadas a las emociones de Dios. Y Dios nunca, diga conmigo nunca, Dios nunca es indiferente a nada, nunca. Y esto es esencial para nosotros si vamos a entender cómo es una mente espiritual. ¿Sí? Y total, él clama, y en el capítulo 9, versículo 23, el ángel le dice algo que ya hemos leído antes. Dice, el ángel le dice, versículo 22. Dice, viene el ángel, el arcángel Gabriel, y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Estamos hablando de gente entendida, de mentes entendidas, pero no por eso distantes o frías. En nuestra cultura, cuando alguien es muy cerebral, cuando alguien es muy inteligente y muy estudiado de libros, nosotros inmediatamente lo asociamos con gente poco afectuosa, con gente poco apasionada. Nada más lejos de la verdad. Porque aquí tenemos este hombre derramando su alma, y el ángel, porque entendió algo, y el ángel viene para darle más entendimiento de lo que va a suceder con su pueblo. Ahora, nosotros estamos en medio de situaciones no enteramente disímiles, no enteramente diferentes a las de Daniel. Déjame le leo un par de versos más. Capítulo 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Como le dije, estos dos reyes eran al mismo tiempo, pero Ciro era el mero mero. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, quiero que me preste mucha atención. ¿Sí? En este pasaje nosotros vemos que Daniel capta, o sea, han pasado 2 años desde su encuentro con Gabriel, pero ahora él está teniendo un entendimiento acerca de los propósitos de Dios, y lo que ve es que el conflicto es grande. Nosotros vivimos en un estado de guerra, vivimos en un estado de conflicto espiritual enorme. El apóstol Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos una lucha contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. Tenemos una guerra, familia. La vida no es un día de campo. La vida no es una especie de voy a estudiar mi carrera y tener mi futuro y mi casa y mi carro, ¿verdad? Y qué bonito. Así no es la vida. Y el que aspira a una vida de ese tipo en este planeta está en una fantasía. Porque esa vida sin problemas, esa vida ordenada, esa vida donde todo es tranquilo, número 1, nunca ha existido. Número 2, no puede existir de este lado de la eternidad. No puede. Y sin embargo la anhelamos. ¿Por qué la anhelamos? Porque no fuimos hechos para este desastre que vive el planeta. Pero tenemos que entender que ese anhelo se va a cumplir cuando Cristo vuelva. Tendremos ratos de tranquilidad, ratos nada más. Tendremos momentos, ¿verdad?, de paz. Tendremos gozo en medio de la tormenta. Pero la vida así rica que todos quisiéramos tener, la que nos muestran en los programas de televisión, no existe. No existe. Eso de que bueno, yo voy a juntar mi dinero y ya voy a tener mi jubilación lista y entonces voy a vivir mi vida así bien padre y voy a viajar y pasármela bonito aquí y allá, eso no existe. Jesús mismo dijo, no hagas eso. Y nos dio una parábola de un hombre que juntó para su jubilación.
Y ya cuando se iba a jubilar, viene Dios y le dice: hoy se te quita tu vida, hoy mueres, y todo lo que juntaste, ¿para quién será? Eso me da la impresión de que Dios no aprueba muy bien de la mentalidad de que me voy a jubilar. Y considerando que uno de nuestros dos mentores en la vida tiene 94 años y el otro tiene 86 y siguen activísimos en el reino de Dios, pues imagínense qué opinamos nosotros aquí de la jubilación. Nadie se jubila. Voltea con su vecino y dígale: olvídalo. Ándale, dígale a alguien: nadie se jubila. Pero dígalo con actitud, dígalo con autoridad, dígalo como que sí lo cree. Mi abuelo dejó de trabajar a los 93 años y por eso se murió. Si hubiera seguido trabajando, hubiera vivido hasta los 110. Pero dejó de trabajar. Mi suegro trabajó hasta el último día de su vida y murió por descuidos médicos, no porque él no tenía fuerza para vivir, estaba entero en su mente. Y literalmente él murió en la noche, él se quedó dormido. El día anterior él trabajó 8 horas. Mi suegro de 80 y cuántos tenía cuando murió, 82. El día antes de morir trabajó. A ver, por favor, háganme otra cara, familia. ¿Qué es eso? ¿Aplaudas? ¿En serio? Por favor. Se siente falso el aplauso, se siente forzado, la mera verdad. La edad, familia, nada que ver. ¿Está bien? Entonces Daniel entiende que hay un conflicto. Diga conmigo: hay un conflicto. ¿Quiere que cese el conflicto? Yo sí. ¿Quiere que cese el conflicto? Cuando Cristo vuelva. Ok, la buena noticia es que nosotros estamos del lado que gana. ¿No le da gusto saber eso? Sí, pero estamos en medio del conflicto. Así que a pelear. Ahora, escuche lo que dice. Dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Revelaciones no son para que, ay, qué bonito se siente, ¿verdad? Revelaciones son para que entendamos de qué se trata lo que ahora toca y cómo vamos a responderle al Señor. Yo quiero empezar con un punto. ¿Sí? Yo quiero empezar con un punto. ¿Por qué? Porque nuevamente la violencia está llenando nuestra nación y en particular nuestro estado. Y gente que estamos sentados aquí hemos sido personalmente afectados por la violencia de estos días. De estos días. Y ya se está derramando sangre en la ciudad y en el campo y en la carretera. Y matan a 2 aquí, 3 allá y 5 en el otro lado. Y hay un montón de desaparecidos. Y matan porque son carteles de drogas y matan porque se les antoja. O sea, lo de la muchachita que mataron era un mocoso que quería pasarse la suave esa noche. Así que se le ocurrió quitarle el vehículo a la muchacha para pasearse. Y la mata. ¿Me entiende? Como se mata una pulga. Sin sentido, ni siquiera sin la maldad planeada de decir: yo con esto me voy a hacer de un imperio criminal. Nada, simplemente por pasar un rato agradable. O sea, está podrida la situación en nuestro país y en nuestro estado. Y esto es lo que yo le quiero decir: no nos podemos acostumbrar a eso, familia. No podemos hacernos indiferentes a ello. No podemos, bueno, yo vivo mi vida y no, pues quién sabe, ay no, qué feo, ¿verdad? Ay sí, y damos nuestro comentario que no significa nada y no nos afecta. Estos hombres se dejaron afectar por la condición del pueblo. Cuando Daniel lee esas cosas, empieza a clamar llorando. Cuando Nehemías recibe noticias de la condición de Jerusalén, se suelta llorando. Ayuna porque no le entra comida, porque dice: no puede ser posible. Él está en una casa bonita, de hecho vive en el palacio, vive rodeado de lujos, viste la mejor ropa, tiene influencia, y todo esto no le detuvo de que se dejara afectar. Y lo que te estoy diciendo es que gente espiritual se deja afectar por lo que nos rodea. No podemos ser indiferentes, no podemos usar la vida cristiana para crear una burbujita en la cual todo está bien, todo está bien. Al contrario, la vida cristiana nos lanza a un mundo que está desesperado.
Jesús no vino y dijo: vengan, yo los voy a cuidar, yo estoy con ustedes. Cuando yo oigo esa frase de tantos cristianos que dicen: es que Dios está conmigo, yo sé lo que me están diciendo, Dios me va a cuidar, Dios me va a cuidar. Cuando Jesús dijo esas palabras, Él nos había dicho: vayan por todo el mundo, métanse al mundo, ayúdenle a este mundo, háblenle, díganle que yo resucité y yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo. El evangelio, familia, la verdadera espiritualidad nos lanza al mundo, no nos mete en una burbuja. Vemos esto nosotros tanto con Nehemías como con Daniel. En el libro de Nehemías capítulo 1 versículos del 1 al 4 le quiero leer. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, misma ciudad donde terminó sus días Daniel, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. Ellos no vinieron reportando, él preguntó. Ellos no vinieron lloriqueando, él preguntó. ¿Por qué? Porque le importaba. ¿Me está escuchando? Dice: pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, es decir, humillados. Y el muro de Jerusalén derribado. Una ciudad sin muro no era ciudad, era un ranchito, era una aldea sin importancia. Y así estaba Jerusalén, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Gente espiritual se deja afectar, familia. Óigame, por favor, óigame, escúcheme. Nosotros no nos podemos dar el lujo de pensar que somos cristianos y que somos espirituales si nos vale un comino lo que sucede allá afuera. Si no nos afecta lo que pasa allá afuera, somos nosotros duros y familia, no quiero ni siquiera entrar en la descripción de lo que eso nos haría. No podemos usar el evangelio para crear la vida que nosotros hemos soñado. No podemos usar a Dios y sus promesas para tener la vida y la casa y el carro y la familia y el negocio perfecto que siempre deseamos. Y no estoy diciendo que Dios no da esas cosas, pero ese no es nuestro objetivo. Recibió las noticias, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y empieza su oración: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y derrama su alma delante del Señor. Un hombre afectado por el mundo que le rodea. Yo quiero preguntarte: ¿te afecta el hecho de que hayan matado un montón de gente en este estado en estos días? ¿Te afecta que una señorita de 17 años de una familia decente haya sido matada como se mata un perro? ¿Te afecta eso o no? Porque eso va a distinguir la diferencia si tú eres humano o no eres humano. Porque si no te importa, si no te afecta, entonces ¿cómo puedes decirte parte de la raza humana? ¿Y cómo podemos decirnos parte de la familia de Dios? O sea, nosotros somos los únicos que podemos hacer algo acerca de esto. El gobierno no puede. O sea, no que no quieran, pero no pueden. Los empresarios no pueden. Los sindicatos no pueden. ¿Quién puede? Nosotros podemos, porque tenemos acceso al cielo. Pero si no me afecta, entonces discúlpeme, pero yo no soy ni cristiano ni humano. Esta gente se dejó afectar. Y yo sé vivir en una burbuja, y yo sé encerrarme en mi mundo. Lo sé hacer. Y también lo sabes hacer tú. Pero familia, esto no se permite. A nosotros no nos es permitido. El Señor nos ha lanzado a un mundo que está sangrando, que está doliendo, que está perdido, que no sabe ni de dónde le llegan los golpes. Y se les va a acabar esta miserable vida y van a terminar en el infierno, familia. Y eso, de ahí no hay salida nunca. ¿Y cómo que a mí no me va a importar? O sea, mi vida, familia, no puede encerrarse en lo mío. ¿Por qué? Porque Dios me ha lanzado hacia afuera. No hacer actividades,
a que me importe. Ninguno de estos dos hombres, ni Daniel ni Nehemías, hizo esto como parte de una actividad de la iglesia. No hubo un pastor que dijo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ellos ayunaron porque no les entraba la comida, por lo que les afectaba lo que estaban viviendo, y por esa razón Dios los usó. Esto no es cuestión de que tú digas estoy dispuesto a colaborar, pastor, con cualquier cosa que usted nos diga. Esto es que tú dices, si nadie más en mi iglesia ayuna, yo voy a ayunar. Si nadie más en mi iglesia ora, yo voy a orar. Porque yo no puedo simplemente vivir como si esto no estuviera sucediendo. Esto no es un club de automejoramiento. Esto no es una especie de asociación de cómo nosotros vivimos una mejor vida. Discúlpame, esta no es tu mejor vida ahora. Esto es un mundo que se está muriendo, y nosotros estamos aquí para conectarnos con Dios y conectarnos con el mundo, y luego conectarlos a los dos. Te lo voy a repetir: para conectarnos con Dios, eso ya estamos, porque estamos en Cristo. Conectarnos con el mundo que nos rodea y luego unirlos a los dos. Un par de elementos adicionales para terminar. Daniel entendió lo que causaba la situación en que estaban viviendo. Digo, en el caso de Daniel, la escritura repite varias veces que entendió, que tuvo entendimiento, que pudo captar de qué se trataba, ¿sí? Cuando él empieza a orar, él no ora, Señor, ayúdanos, Señor, mira qué mal nos está yendo, Señor, mira qué sufrimos. Dice, hemos pecado. Entendió las causas de la situación. Y un hombre y una mujer espiritual agarra entendimiento, capta el porqué de lo que está sucediendo. Esto no es, ay Señor, los narcotraficantes. No, esto es, Señor, nosotros hemos amado el dinero de los narcotraficantes. O sea, comerciantes de esta congregación me han dicho años atrás, ya ninguno se atreve, pero me han dicho, no, está ahorita muy lento en la sierra, diciendo no hay cosecha. ¿De qué? Pues ¿de qué cree? No, ahorita está muy apagado, ahorita el negocio, no hay movimiento, porque pues entró el ejército. O sea, pudiéndole que no haya ventas. ¿Me explico? Daniel entendió las raíces del asunto y su oración fue de acuerdo a esas raíces. Es importante que nosotros entendamos una parte de la razón por la cual una nación se va para abajo, esta o cualquier nación, es la condición de la iglesia. Si la iglesia se debilita, si la iglesia se encierra, si la iglesia vive en su propia burbuja, la nación se va de pique. ¿Por qué? Porque Dios sana la tierra de acuerdo a la oración de la iglesia. O sea, uno de los más famosos versículos de oración es 2 de Crónicas 7:14, si mal no recuerdo, y dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, dice, entonces yo sanaré su tierra. O sea, la tierra, en este caso nuestra región o nuestro estado, depende de la condición nuestra. O sea, el mundo, el gobierno, la economía, el Banco Mundial, ellos no determinan la situación de nuestro estado, la determina la condición de la iglesia. Si la iglesia se conecta con Dios, si la iglesia busca el rostro de Dios, cosas cambian. ¿No me cree? Voltea a ver cualquier país donde la iglesia ha agarrado la onda. Corea del Sur. A principios de los años, ¿qué sería? Estaremos hablando de 1950 y tanto. Tuvieron 30 años de ocupación por los japoneses, la Segunda Guerra Mundial. Luego entra la guerra de Corea. El país era un absoluto cero, no había nada, era una destrucción total. Los japoneses por 30 años prohibieron el idioma coreano, ni siquiera tenían idioma. Era un país que no valía absolutamente nada, pero había hombres y mujeres que amaban a Dios y amaban ese país. Y se pusieron a pelear Usted en Corea del Sur, el día de hoy, usted menciona cristiano y todo el mundo piensa patriota. Porque los que levantaron el país, porque amaron el país, fueron los discípulos de Cristo. Y en toda la historia del siglo XX de Corea del Sur, todo coreano asocia cristiano con patriota. Siempre. Aquí piensan cristiano, piensan un tipo que se esconde en una iglesia y no le importa el país. Y eso tiene que cambiar, ¿sí?
Y la iglesia agarró la onda, orando, luchando, amando, sirviendo a Dios. Y la iglesia empezó a crecer y Corea se volvió una de las 10 economías más grandes del mundo. Es más, la mitad de ustedes traen teléfonos que son hechos en Corea. ¿Me explico? Y sus microondas son hechos en Corea, y algunos de sus coches son hechos en Corea, etcétera, etcétera. Cuando nosotros pensamos que hace 60 años Corea era nada, literalmente nada. Y lo mismo fue China. 49, cuando los comunistas entran, matan a todos los cristianos y misioneros y pastores que pueden, y la iglesia en China queda totalmente decimada. Quedan, si mucho, en un país de cientos de millones de habitantes, quedan menos de 500,000 de cristianos. El día de hoy, según cifras calculadas por el gobierno comunista en China, hay entre 160 y 170 millones de cristianos en China. ¿Usted cree que el crecimiento de la iglesia no tiene nada que ver con el crecimiento económico de China? Por favor, discúlpeme, pero eso no se necesita ser sociólogo para entenderlo. La vida de la nación depende de la condición de la iglesia. Y una iglesia egoísta que piensa nada más en sí misma es una iglesia tonta que no entiende nada y no puede orar porque ni siquiera quiere orar, y entonces la nación se hunde y nosotros con ellos. Porque según sea la suerte de la nación y de la ciudad, dice la escritura en Jeremías, así será la nuestra. En el bien de la ciudad está nuestro bien. En la prosperidad de la ciudad está nuestra prosperidad. ¿Debemos orar nosotros por nuestras ciudades y nuestra nación? Sí, porque de lo que Dios haga con ellos nos va a afectar a nosotros. ¿Me está captando? Quiero gente madura aquí, familia. Quiero gente que dejamos de ser niños. Es que nosotros somos responsables por el estado de nuestro país. ¿Está conmigo, sí o no? Sí. Ahora, 2 cosas más que quiero mencionar al respecto. Ambos hombres, tanto Daniel como Nehemías, oraron conforme a promesas específicas de Dios. O sea, entendimiento te lleva a orar bien. Y ellos encontraron las promesas que Dios había hecho al pueblo. Dice, si yo los dispersar, dice, hasta el extremo del mar, dice, pero si desde allá ustedes se volvieren a mí, si ustedes me buscaren, yo los volveré a traer. Dios había hecho esa promesa por escrito. Diga conmigo, por escrito. Nada como una promesa por escrito, ¿verdad? Esa nadie se puede zafar. Y ellos, conforme a esas promesas, oraron. Tú prometiste que si estando donde estuviéramos nos volvíamos a ti, tú nos regresarías a nuestra tierra. Oraron de acuerdo a promesas concretas. Y la segunda cosa es que ambos oraron de acuerdo al carácter de Dios. Dios grande, fuerte y misericordioso. ¿Sí? Que borras el pecado, que quitas la culpa, que rescatas al culpable. Ellos conocían a Dios y le recordaron, Señor, tú puedes juzgar, pero tú eres un Dios de misericordia. Entonces, con las promesas y con el carácter de Dios, ellos apelan con toda su alma delante del Señor. ¿Sabe qué sucedió? ¡Pum! Cambió la historia. Diga conmigo, cambió la historia. Familia, es que si no vamos a cambiar la historia, vámonos a Finlandia, donde no matan gente. Vámonos a algún otro país, a Canadá. Seguramente allá no hay tanta cosa mala. Hace demasiado frío para hacer maldad. Sí, o sea, si no vamos a cambiar esto, ¿para qué nos quedamos aquí? ¿Me está escuchando? O sea, le doy toda la razón a todos los mojados si no vamos a cambiar esto. Pero mejor lo cambiamos, ¿no? Dije, mejor lo cambiamos, ¿no? Dice, pero nosotros no somos ni ricos, ni poderosos, ni influyentes. No, pero tenemos rodillas. Y aquí es donde se cambian las cosas, familia. Nosotros vamos a ver lo mismo que vieron Daniel y Nehemías. ¿Sabe qué pasó con Daniel? Cuando él termina su oración, en el primer año, ¿sí? En ese mismo año, Ciro, el mero, él da el decreto de que se reconstruya el templo. Y Daniel estaba en medio de la corte del rey. Era uno de sus funcionarios principales y el más respetado de todos, ¿sí? Yo no me imagino que no haya sucedido algo como lo de Nehemías. Ahora, el libro de Daniel no nos da el detalle, pero yo estoy seguro que Daniel empezó a meter ahí
Ahora, entienda, Daniel empieza a hablar, Daniel empieza a decir, Daniel empieza a influir. ¿Por qué? Porque tenía la posición igual que Nehemías. Nehemías oró y oró y oró y luego le pidió a Dios una oportunidad, y cuando se le presenta la oportunidad le dice al rey. Y en ambos casos, estos hombres entendidos que se dejaron afectar por la condición del pueblo, que oraron conforme a las promesas de Dios, derramando su alma delante del Señor, ambos actuaron. Porque si oración se queda en oración, tampoco sirve. Oración de hombres y mujeres espirituales nos impulsa al cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Y ellos fueron con el rey, ambos en su diferente caso. Los historiadores y los comentaristas de la Biblia todos dicen que Daniel seguramente fue instrumental en el decreto de Ciro, ¿sí? Y el resultado fue que volvió el pueblo de Israel a Jerusalén y reconstruyó el templo. Y en el caso de Nehemías, él mismo volvió y reconstruye Jerusalén. Y lo interesante es que ni siquiera la reconstruyó del tamaño que la habían destruido, la hizo el doble de grande de como estaba antes de que la destruyera. Eso me encanta. No la volvió a su tamaño como estaba en su momento de gloria, la hizo el doble de grande. Yo he tenido el privilegio con su pastora de estar donde se puede ver todavía pedazos remanentes del muro de Nehemías en Israel, en Jerusalén. Cambiaron la historia. Gente entendida, con mentes espirituales, que se dejaron afectar y oraron. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Familia, nosotros vamos a hacer dos cosas. Número uno, nosotros vamos a orar. No, déjenme volver atrás. Número uno, nosotros vamos a ponernos en una condición que nos dejamos afectar por lo que está pasando. No es posible que nosotros vivamos como si esto no nos importara. Sí nos importa. Me importa mi ciudad, me importa que imagínense, yo ando por mi ciudad, toda la vida yo dejé las puertas abiertas, toda la vida yo dejé mi coche abierto. Ahora voy manejando y veo una troca medio fea con un tipo así medio feo, ¿verdad? Y ya estoy pensando que es un sicario, ya ando con cuidado, ¿me entiende? Me acuerdo que voy a Estados Unidos y andamos manejando y ando viendo el carro enseguida, y hasta que me dice Tita, oye, estamos en Estados Unidos. Ok, aquí no tengo que hacer eso. ¿Usted cree que no me puede? ¿Que yo tenga que sospechar de medio planeta en mi país, en mi ciudad? O sea, eso te tiene que poder. Y eso te lleva a ti a oración. No porque yo estoy organizando oración, sino porque tú dices, si el pastor no organiza oración, yo oro. Pero como me afecta también a mí, entonces vamos a organizar algo de oración. Pero el primer punto es que necesitas que te afecte. Necesitas decirle, Señor, no puede pasarle esto a mi país. Tiene que llegar el día donde cuando un mexicano piensa en un cristiano, dice patriota. Un hombre que ama a México, una mujer que ama a México, que en su mente identifica siempre cristiano con un patriota mexicano. Así es como tiene que ser. ¿Están conmigo? ¿Y qué tal si empezamos nosotros? Que se empiece aquí. Yo le digo a la gente, yo amo a mi país. Yo amo este país. Yo estoy invirtiendo mi vida en mi país. ¿Sí? Yo estoy haciendo lo que se tenga que hacer por ayudarle a mi país a ser diferente. Yo quiero que la gente sepa que yo no hago esto porque Dios me impuso un deber. No, yo amo mi país. Yo quiero estar aquí. Yo quiero ayudarle a este país. Y usted también. Amén. Padre, no podemos y no queremos vivir como si nosotros fuéramos, Señor, el objetivo del Evangelio y de que nuestra vida sea a gusto y bonita y que, Padre, nos la pasamos. Estamos en guerra. El conflicto es grande, Señor, lo entendemos. Y aquí estamos, Señor, para responderte en oración, en llanto, en ayuno y en clamor a favor de nuestra nación. Porque no puede México y no puede el estado de Chihuahua volver, Señor, al derramamiento de sangre, Señor. No puede, Señor. Y venimos a pedirte, Señor, que despiertes en el corazón de todos nosotros un celo y una pasión, Señor, y una compasión, Padre. Y una voz, Señor, que se levante unida delante del Dios de los cielos a favor de nuestra tierra. Y confiamos, Señor,
que tú oirás nuestra voz. Nuestra oración quedará registrada en los cielos y tú sanarás nuestra tierra, Señor.